Bueno, muy buenos días y gracias por estar en este tiempo tan especial. Y bueno, hay una señora, quiero contarles una historia de alguien muy especial para mí. Ella se llama eh, Teresa. Teresa es una mujer de 70 años. Es una mujer que la ves tú por las calles de la NEA trabajando muchísimo. Es edil de la NEA, con la edad que tiene, todavía es edil. Y ella hace mucho trabajo social, o sea, está siempre llevando mercados, ayudando a la gente, tratando de tener algo bien especial para las personas y ayuda muchísimo. Y un día me la encontré en un aguacero. Yo tenía un jeepcito en esa época y ella estaba en medio de un aguacero con una bolsa y entonces me la encuentro y: Teresita, te llevo. No, es que estoy esperando aquí una persona porque le llevo un mercadito y quedamos de irnos aquí. Y estaba cayendo un torrencial, o sea, un aguacero tenaz. Y ella en medio de ese aguacero estaba con su bolsita de mercado. Y estoy hablando de una mujer que podríamos decir que es una anciana. Y claro, ella se ve muy vital y es una gran persona, pero me refiero a la edad. Y estaba esperando que alguien llegara a recoger ese mercado para una familia necesitada. Y yo le dije: te llevo. Y ella me decía: no, es que quedamos de vernos aquí y yo estoy esperando a esta persona. Tranquilo, no se preocupe por mí. Y siempre ha sido así. Siempre que me he encontrado y la he querido ayudar, ella ha estado ayudando personas y en algunas oportunidades le he podido ayudar y ella también me ha ayudado a mí. Es una excelente persona y yo la quiero mucho. ¿Y por qué les hablo de Teresita en esta mañana? Porque yo quiero llamar su atención frente a algo bien especial. Y sé que este texto que les voy a leer han hablado muchísimo y se han dicho muchas cosas, pero yo quiero que hoy lo leamos desde otro punto de vista, lo integremos desde un punto de vista diferente, y es de la historia de una mujer que tiene un encuentro con Jesús. Sí, les quiero hablar de la mujer samaritana. Y entonces, antes de esto, permítanme hacer una oración. Permítanme, cierren sus ojos ahí donde están y repitan conmigo: Señor, a ti te honramos, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Grande eres y poderoso eres, Señor, y estamos delante del trono de tu gracia. Queremos que esta palabra que hoy está para nosotros sea una palabra viva y eficaz, Señor. Bendito Dios, que llegue a nuestra vida y nos declaramos en este momento tierra fértil, abonada y buena para escuchar tu palabra, para poder entender lo que tú tienes para nosotros y aplicarlo en nuestra vida. Señor, declaramos tierra fértil, abonada y buena para dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ahorita les leo, dice en San Juan capítulo 4, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual estaba junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba en el pozo Jacob, y como Jesús estaba muy cansado, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió: si conocieres el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que fluya para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga a sacarla de aquí. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos
y ahora el que tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene en los judíos. Pero ahora viene, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu en verdad, porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Dios es Espíritu, y es necesario que le adoren, y lo adoren en verdad. Y la mujer dijo: yo sé que el Mesías llamado el Cristo a venir, el cual cuando venga nos explicará todas las cosas. Y Dios le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pretendes o qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos decían: Rabí, come. Pero él les dijo: para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos decían entre sí: ¿alguien le habrá traído para comer? Y Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna, pero para que se alegre por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es la verdad de lo que dice el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Amén. Amén, mis amados. Entonces estamos hablando de algo muy especial. Siempre en este pasaje se habla de adoración y se habla de cosas maravillosas, pero yo quiero que hoy nos centremos en esa conversación que tiene Jesús con la mujer y de lo que pasaba y acontecía en el entorno, porque dice que cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y dice en el versículo 2, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos. A mí me encanta esto porque al principio, ¿quiénes eran los que bautizaban? Estamos hablando de el Señor está iniciando su ministerio y ya los que bautizaban eran los discípulos. O sea, él ya le había delegado a los discípulos el bautismo. Y ustedes se imaginan a un Pedro, se disipula, le corto la oreja o le tumbo la cabeza como quería tumbarse la Malco. O ustedes se imaginan a Juan y a Zebedeo, los hijos del trueno: bautícese o si no hago caer rayos y centellas. ¿Ustedes se imaginan a un Judas cobrando por el bautizo? Mira con lo que tenía que lidiar Jesús. Tenía que lidiar con los corazones de estos hombres. Y aún así ya les había delegado el bautismo, el bautizar. Porque estaban con él, porque eran sus discípulos. Y qué bueno poder darle esta misma gracia a nuestros discípulos, de poderlos empoderar, enviar, de poderlos facultar, de poder llevarlos a que hagan algo. Esto se llama delegación. Qué bueno poderlos delegar. Pero poder delegar en ellos tanto cosas espirituales, también como materiales, pero más que eso, el deseo de servir a Dios y de enseñarles cómo hacer la gran comisión, cómo hacer la obra. Pero sigue esto porque esto se pone interesante cuando dice que él tiene que pasar por Samaria, le era necesario pasar por Samaria. Y creo que aquí el Señor es guiado por el Espíritu Santo a pasar por Samaria. Él no hizo un plan como que no, es que tengo que irme por allí, no, me es necesario, le era necesario pasar por Samaria. Él sabía de parte del Espíritu Santo que iba a pasar algo muy especial, ese encuentro que él tuvo con esa mujer samaritana. Y cuando vamos allá y llega la mujer
Y Jesús intencionalmente le dice, dame de beber. Esto es muy importante porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. O sea, esto es histórico, esto lo pueden ustedes, lo encuentran en YouTube y lo encuentran en los libros de historia del por qué no se hablaban, y no lo voy a explicar ahora, pero que un judío hablara con un samaritano era una cosa difícil. ¿Por qué? Porque para los judíos los samaritanos eran perros. Eso creían ellos de los samaritanos. O sea, ellos no se trataban, no se hablaban, no tenían negocios entre sí. Era una cosa difícil. Y que él le dice, dame de beber, sírveme, ayúdame. Eso es antilógico en esa época. Y más a una mujer en el pozo. A ver, recordemos que las mujeres en el pozo no podían hablar con nadie. Y yo quiero que se acuerden otra vez que hay un pozo y hay una mujer que habla con un hombre en un pozo. Rebeca, sí. Cuando digamos, el esclavo o el sirviente de Abraham, más bien, va al pozo, el milagro más grande no era que esa mujer atendía a los camellos ni que les diera agua, sino que hablase con ella, con él, que ellos tuvieran una conversación. Y por eso él encuentra a Rebeca cuando en el pozo encuentra a la doncella y le dice, dale de beber a mis camellos. Y ahí es donde ocurre el milagro, que ella contestó que sí. Ellas no podían hablar con nadie en el pozo. De hecho, en el pozo pasaban cosas muy difíciles, porque si había un extraño en el pozo, ellos no se podían ni acercar porque el extraño podía hacerles daño. Eso era algo bien difícil. Ellas tenían que avisar a la guardia de la ciudad para que la ciudad viniera a ver qué era lo que pasaba con el extraño, quién era el extraño, por qué estaba en el pozo y por qué quería estar en el agua. Recuerden que el agua era en ese tiempo, y hoy todavía, es sagrada. O sea, el agua, sin agua no vivimos, y más en un desierto. Recuerden que estaban en un desierto. Entonces, por eso esa conversación se torna de esta manera. Y ella, en vez de salir corriendo como hubiera hecho cualquier mujer, que tenía que hacerlo, era su deber y su derecho salir corriendo, ella le dice, venga un momentico, ¿usted por qué me pide a mí agua? Usted, ¿y cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mi agua? Ella reconoció por el manto de Jesús, por las borlas que Jesús tenía en el manto, que él era judío. Inmediatamente, y le dice, ¿tú me pides a mí? Y el Señor, de una vez, plantea una conversación de tipo espiritual. Mira que le dice, si conocieras el don de Dios, o sea, a Dios, y el que te dice dame beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Y ella sigue increpando con Jesús, o sea, sigue, diga, pero ¿usted por qué me sigue hablando? ¿Usted por qué está metiéndose conmigo? ¿Usted por qué me dice cosas? Entonces le dice, no tienes con qué sacar agua. ¿Cómo quieres sacarla? ¿Cómo piensas o cómo puedes sacarla? Y de una vez le plantea, ¿y de dónde va a tener agua viva? Si ¿acaso usted es mayor que Jacob? ¿Acaso usted es mayor que mi antepasado? ¿Acaso? Y Jesús le responde de una manera especial. Y seguimos la conversación. El que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y llega un punto importante, cuando ella le dice, bueno, si esa es agua, dámela. Y le dice, ve a llamar a tu marido. Y aquí hay una cosa muy especial. Esto, según la Biblia, según la palabra de Dios, se llama don, el don de palabra, de ciencia. El don de saber algo que solamente lo sabe la otra persona y tú no lo sabes. Inmediatamente Jesús hace gala de este don maravilloso del Espíritu Santo y le dice, ve a llamar a tu marido y luego ven acá. Él ya sabía que ella había tenido varios maridos. Y entonces la mujer le dice, no tengo marido. Y él le ha dicho, bien has tenido porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Bueno, haciendo gala de este don tan especial de Dios, que por medio del Espíritu Santo Jesús hace, esta mujer inmediatamente creo que eres profeta, porque le ha dicho algo que nadie sabía, que era imposible que él supiera. Pero más aún,
eso llama la atención y entonces ya la conversación se torna mucho más espiritual al decirle, nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y aquí es donde Jesús le dice, mira, viene la hora en que adorarán allí o allá porque ustedes no saben lo que adoran, pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces ella le manifiesta algo muy especial. Ella le dice, yo sé que el Mesías llamado Cristo ha de venir. Y hasta ahí, en esta conversación, quiero que miremos varias cosas importantes. ¿Cómo empieza la conversación? Cristo pidiendo la ayuda, Jesús pidiendo la ayuda a la mujer. La mujer no quiere darle ayuda, pero le contesta. O sea que es una mujer que ha sido, de pronto, como ha tenido contacto con hombres, sabe cómo tratar a los hombres, pero no solamente cómo tratarlos, sino que no se deja de nadie. Y una persona, piensen en esto, una persona que muchas veces, como nosotros llamamos contestón, o que no se deja de las personas, que esa persona es una persona que es hacedora, es una persona que no se deja intimidar, que no se deja opacar, que quiere seguir adelante, que tiene varias cosas interesantes. No solamente el hecho de que le haya respondido, sino cómo lo responde. Yo me imagino el tono de la mujer diciéndole, oye, pero ¿qué pasa? Tú eres judío y yo soy samaritano, usted no tiene por qué hablarme. Más o menos, ese sería el tono. Pero entonces la conversación se torna y es muy importante algo que pasa aquí, que Dios le dice, ve a llamar a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Y esto, mira, quiero que mires el contexto histórico, porque en la ciudad de Sicar era una ciudad de rescate para los samaritanos. Y en la ciudad de rescate, que para ese tiempo, el tiempo del Imperio Romano, ya había muchas ciudades de rescate, no solamente las 6 fundadas por los judíos desde Levítico, cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés y le dice determinadas 6 ciudades que gobernarán levitas, las cuales si un hombre comete homicidio sin intención puede refugiarse en las ciudades. Pues bueno, les cuento que esto no solamente forma parte del tema. Acuérdense que en la antigüedad existía el ojo por ojo y diente por diente. Entonces no solamente se forma en la ciudad de Samaria, o sea en la región de Samaria, sino que Nabucodonosor permite que haya más ciudades de rescate en el imperio. Y luego llegan los griegos, y los griegos, esas ciudades las vuelven ciudades de ladrones, o ciudades donde la gente podía ir a matar y refugiarse en esas ciudades. ¿Y qué hacen los romanos? Sabía que habían ciudades donde la gente era experta en matar y entonces se llevaba a la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Cada que los romanos pasaban por Sicar, se llevaban a todos los hombres que fueran para la guerra. Algunos se los llevaban como mercenarios, les pagaban, a otros simplemente se los llevaban y los arrastraban y se los llevaban. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres? Recordemos que tenían que pagar impuestos, y si no pagan impuestos les quitaban sus propiedades. Una mujer viuda no tenía derecho a tener propiedad. Entonces venía el levita o venían los fariseos, los publicanos, cobradores de impuestos, y se llevaban todo. Entonces, para conservar la heredad, ella debía tener un hombre de turno que velara por su heredad. Por eso el Señor no le dice, tú estás en pecado, tú eres una mujer pecadora, váyase. No, yo creo que esa no era la situación solamente de ella, de muchas mujeres de Sicar. La situación era esa, la situación era que tenían que tener un hombre para poder tener sus posesiones, porque cuando venían y se los llevaban, tenían que tener otro para velar por sus posiciones, porque ellos no volvían de la guerra, pero tampoco eran viudas. Eso es bien importante, porque no se había decretado o determinado que el que iba a la guerra había muerto. Entonces necesitaban cómo conservar su heredad, y esto era para todas las mujeres de Sicar. Bueno, les resumí un poquito de historia, eso lo pueden consultar. El tema de las ciudades de rescate, no solamente las ciudades de rescate fueron en Samaria. Nabucodonosor da un edicto para que todo el mundo crea
y hable en todas las regiones del imperio hayan ciudades de rescate. Bueno, de ahí viene y de ahí se forma. ¿Qué más tenemos? Hablamos de que, adicional a eso, en la conversación vuelve a aparecer todo el tema, no solamente el tema cultural de lo que pasaba entre Samaria y los judíos, entre los samaritanos y judíos, sino también que esta mujer más adelante le dijo: yo sé que él venía a venir. Era una mujer culta, era una mujer que había escuchado que el Mesías venía. Recordemos que en esa época las mujeres no sabían leer, las mujeres estaban completamente vedadas y no se les permitía ni siquiera saber de las escrituras. Y aquí ella sabía, había oído, tal vez era una familia del levita del pueblo, o tal vez sus hermanos le contaron, o alguna persona le contó, y hablaba de temas espirituales. Sé que el Mesías ha de venir. Y a mí me encanta porque aquí dice: soy yo el que habla contigo. Es la primera persona a la que Jesús se le revela en la palabra de Dios. Y esto me habla de una persona que está buscando, que tiene una necesidad espiritual más grande que las necesidades que habían. Era la necesidad de encontrar realmente al Salvador. ¿Y qué hace esta mujer? Deja su cántaro, inmediatamente sale y se va a buscar y a decirle a las personas: miran, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que sé. Tal vez sea el Cristo, tal vez ese sea Jesús, tal vez ese sea nuestro Salvador. Y todos se fueron y llegaron a donde estaba Jesús. Mira, algo que nosotros tenemos que hacer es seguir este ejemplo tan maravilloso que hizo la mujer samaritana, que tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con nuestro Señor y Salvador, y fue y le contó a otros para que ellos también tuvieran un encuentro con Él. Y Jesús se quedó allí durante 2 días enseñándole, y ellos decían al final: ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mis amados, Jesús es la persona por la cual nosotros podemos tener salvación. Jesús es la persona por la cual podemos tener una relación con el Padre. Y tal vez tú seas como la mujer samaritana, buscando, queriendo satisfacer las necesidades de otros y queriendo hacer esto. ¿Por qué les hablaba de Teresita cuando empecé esto? Porque la mujer samaritana fue a la hora de mayor calor por agua. Y esto solo, y era la hora del mediodía, la hora en que se preparaban los alimentos. Todas las mujeres debían ir por la mañana por el agua para preparar los alimentos del día. Pero yo creo que esta mujer tuvo el desafío, o encontró a alguien que necesitaba a esa hora hacer de comer y no tenía, y por eso fue a suplir la necesidad de esa persona. No era la necesidad de ella. Las mujeres todas iban por la mañana, ella fue al mediodía, otra vez volvió por agua. Como Teresita, en medio de un aguacero tenía una bolsa de mercado y estaba esperando a la persona que necesitaba ese mercado, y estaba aguantando lluvia bajo una sombrilla, y de ahí me dijo: no, yo aquí no me muevo hasta que no vengan por el mercadito, porque lo necesita una señora. Así la mujer samaritana, tal vez en ese resisterio del sol, fue por agua para alguien más, y mientras estaba haciendo eso, se encontró con el Salvador de su vida, el Salvador del mundo, el que tenía el agua de vida. Mis amados, yo los invito a que no solamente hagamos algo bueno por alguien, no, ni que seamos buenos. Los invito a que tengamos una relación con Cristo, que tengamos una relación con Dios, a que podamos tener esto, desnudar nuestro corazón como lo hizo esta mujer delante de Jesús, y permitir que Él entre a nuestra vida como Señor y Salvador. Quiero que, para terminar, que hagamos una oración. Por favor, cierren sus ojos. Dios les ama. Él se entregó en una cruz por ti y por mí, para que nosotros, muertos a los pecados, viviéramos. Él lo dice en su palabra.
Señor, a ti te honramos y te alabamos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y la vida al Padre, Señor, a través de Jesucristo. Por eso, en algún momento de nuestra vida debemos recibirle como Señor y Salvador. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y dile: Señor, Señor Jesús, gracias porque hoy entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y gracias por darme la vida eterna. Gracias por morar en mí. A ti te alabamos y te honramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los bendiga. Señor, grande eres y poderoso eres, Señor. A ti sea la gloria, el poder y la honra. Un aplauso con nuestro Señor Jesús. Vamos, aplaudamos. A ti te honramos y te alabamos, Señor. Bendito Dios, grande eres, poderoso eres, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis amados.